Muchas gracias por la asistencia a estas jornadas de regulación del sector de las comunicaciones electrónicas y de los mercados digitales. Aparte de saludar a los integrantes de esta mesa, a los que luego hará una presentación el doctor Carlos León de Mora, catedrático de Tecnología Electrónica, director además de la Escuela Politécnica de esta universidad y director de la Cátedra de Telefónica de Inteligencia en la Red, pues también quiero saludar a los alumnos del grado de ADE. Corrígeme la profesora Rocío Íñiguez. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos una vez más en algunos de los actos que solemos hacer. Sé que también están, probablemente ya se estén incorporando alumnos del doble grado en Economía y Derecho, a los que también le estamos muy agradecidos. También agradecer a la profesora Rocío Román, que nos acompaña en este acto. Bueno, la verdad, para esta facultad, acoger esta jornada, pues es un verdadero honor, un verdadero honor, porque viendo los ponentes y las intervenciones que a continuación se tendrán lugar, pues la verdad que yo creo que tenemos una jornada muy interesante. Hoy hablar de las comunicaciones, del sector de las telecomunicaciones, pues qué vamos a decir, ¿no? Yo creo que estamos ya no de ahora, sino de hace un gran tiempo, en una de las grandes revoluciones que hemos vivido, como es el del sector de las telecomunicaciones, de las comunicaciones eléctricas y de los mercados digitales. Mercados digitales donde, bueno, ahora hay, pues la verdad, grandes herramientas al servicio de las empresas, al servicio de las instituciones públicas y privadas, pero también hay un debate importante en torno a lo que puede ser la ética en el uso de esas herramientas digitales. Y yo creo que de todo ello pues nos van a hablar en estas jornadas, que como digo hay una alta expectativa en ellas, viendo el perfil de los ponentes, y por tanto pues bienvenidos todos a esta Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y esta jornada. Yo pues sin más preludio le doy la palabra a don Carlos León de Mora. Carlos, cuando tú quieras. Muchas gracias, decano, querido amigo Antonio. Muchísimas gracias por la hospitalidad que nos brinda esta facultad para desarrollar esta jornada sobre la regulación del sector de las comunicaciones electrónicas y de los mercados de infraestructuras digitales. Como veis, el título suena bastante árido, pero sin embargo es un tema en el que tengo que confesarles que yo no soy personalmente un experto, pero que cuando hemos estado preparando la jornada realmente es un tema ciertamente apasionante, porque confluyen muchos aspectos prácticos que para estudiantes como vosotros, con los que os podéis encontrar estudiantes como vosotros, son problemas evidentemente multidisciplinares, que como todos los problemas importantes no son problemas de blancos y negros, sino hay una amplia zona de grises. Y lo que vamos a tratar con esta mesa, que va a ser en formato de debate, es tratar de arrojar un poquito de luz con los cualificados expertos que hoy nos acompañan. Voy a presentar a los miembros de la mesa. La idea, después de la presentación, voy a enfocar el contenido de la mesa con una breve alocución sobre la situación de los mercados tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y después el formato de la mesa será en forma de preguntas y debate con los participantes que aquí nos acompañan. Bien, en la mesa nos acompaña, en primer lugar, empezando por mi derecha, doña Margarita Robles Carrillo, que es catedrática de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Granada. Es miembro del grupo de investigación Network Engineering and Security, código TIC 233 del PAIDI. Ha sido miembro del grupo de expertos de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019 en España y es miembro del grupo de expertos del Laboratorio de Ciberseguridad de los Parlamentos de las Américas de la Organización de Estados Americanos. Es autora de 5 monografías y cuenta con más de 70 publicaciones entre artículos de revista, capítulos de libro y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. En los últimos años, su actividad investigadora se ha centrado en las cuestiones de ciberseguridad, TIC, inteligencia artificial y modelos digitales, en particular el caso europeo desde una perspectiva jurídica. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a vosotros. También nos acompaña
En la mesa, siguiendo aquí por mi lado derecho, don Diego Otero Martín, que es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y posgrado en Economía de las Telecomunicaciones por la UNED y en Finanzas por la University of London. Diego cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, siempre en el ámbito de la regulación. De 2001 a 2005, su actividad profesional se desarrolló en Retevisión, en el grupo OUNA y ONO. En 2006 se incorporó a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y desde octubre de 2013 es el subdirector de Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas de la Comisión Nacional de Mercado de Comunicaciones. Muchas gracias, Diego. Siguiendo por la mesa, por el extremo contrario, también nos acompaña don José Manuel Cansino, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de Entorno Socioeconómico en la Escuela de Negocios San Telmo Business School y profesor de la Universidad Autónoma de Chile. Es director de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente que patrocina Red Eléctrica de España en la Universidad de Sevilla. Amplió sus estudios con estancias en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España, en el International Institute for Industrial Environment Economics de la Universidad de Lund, en Suecia, y en la Universidad Autónoma de Chile. Es diplomado en Alta Dirección de Empresas por San Telmo Business School. Es autor o coautor de más de 50 artículos científicos y libros en editoriales de primer nivel internacional. Habitualmente colabora con entidades públicas y privadas españolas y de otros países en proyectos de evaluación de políticas públicas y economía de la energía. Entre estas entidades relacionadas con esta obras se encuentran el Instituto de Estudios Fiscales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad a través de proyectos de I+D, la Agencia Sueca de la Energía, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Tribunal de Cuentas del Reino de España y la Agencia Andaluza de la Energía. Su labor docente se ha desarrollado tanto a nivel de grado como de posgrado en las disciplinas de la microeconomía, macroeconomía, economía pública, economía del medio ambiente y evaluación de políticas públicas. Ha dirigido una docena de tesis doctorales y liderado varios proyectos de innovación docente. Y por último, también contamos con la presencia de don Arturo Azcorra, doctor ingeniero de telecomunicación y máster en dirección de empresas por el Instituto de Empresas. Actualmente es catedrático de Ingeniería Telemática en la Universidad Carlos III y director del Instituto Internacional de Investigación INDEA Network. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias y ha recibido distintos premios y distinciones, como ser IECUBO Fellow, el premio ACM Regional Fastnet Award y el premio Fermina Orduña. Entre otros puestos de responsabilidad ha sido secretario general de Telecomunicaciones y Audiovisual, director general del CEDETI y director general de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial. Como ven, el panel de expertos que tenemos hoy aquí es ciertamente impresionante y vamos a escuchar sus reflexiones sobre un ámbito de particular interés y de candente actualidad, me atrevería a decir. Por introducirles un poco en el marco de la jornada, es verdad que estamos en un momento de grandes cambios para el sector de las telecomunicaciones en España y en Europa. Si bien es cierto que es un sector realmente dinámico, o sea, es difícil que no demos con una época en la que haya grandes cambios en este sector, pero la situación es particularmente interesante. Si hablamos de España, en el mercado español se han producido cambios muy relevantes en los últimos años, que van a seguir continuando en los próximos, tanto en cuanto a la tipología de los agentes que forman parte de nuestro mercado de telecomunicaciones, como por las operaciones de consolidación que se están produciendo y que van a configurar una situación notablemente diferente a la que hemos tenido en los últimos años. Hace 25 años sabrán ustedes que, como en otros mercados, en el mercado de las telecomunicaciones español partíamos de una situación de monopolio, con un único operador. No parece que esto siempre ha sido así, pero los que somos algo más mayores sí tenemos una conciencia clara de cuando existía un único operador, no solo en el ámbito de las comunicaciones, también en la energía o en otros ámbitos. Ese mercado se abrió para dar entrada a nuevos agentes y actualmente podemos decir que nuestro mercado de telecomunicaciones, en particular en cuanto a redes e infraestructura de fibra, es el más competitivo de toda Europa. En este sentido, es ampliamente reconocida la transformación digital que han sufrido los mercados de banda ancha en los últimos años en España, con la proliferación de múltiples ofertas e infraestructuras desplegadas por parte de diferentes operadores,
que garantiza la competencia efectiva tanto en el plano minorista, es decir, el que se dirige hacia el usuario final, como mayorista, servicios que se prestan a otro operador para llegar al cliente final. De hecho, son muchas las ofertas mayoristas alternativas a la del anterior operador monopolístico, que era la compañía telefónica. E incluso existen operadores mayoristas, operadores únicamente mayoristas. No pensemos solo en las compañías que prestan servicio al usuario final. La calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones de nuestro país, con 17 millones de líneas de banda ancha, en su mayoría de fibra, y la efectiva competencia que efectivamente tiene este mercado, ha sido en gran parte consecuencia, aparte del esfuerzo de los propios agentes del mercado, de la regulación que se ha llevado a cabo en el mercado durante los últimos años. Por tanto, el cómo se regule un mercado es algo crítico para el desempeño del mismo y para el impacto que ese mercado tenga en los usuarios finales, que son los que se benefician o sufren, dependiendo, los productos que ofrece ese mercado. Sin embargo, estamos en un momento en que cabría plantearse la modificación del mercado regulatorio vigente, basándose, por supuesto, en los mismos principios que han marcado toda esta trayectoria en cuanto a la liberalización del sector en España. Los principales operadores que tenemos en nuestro mercado son, por supuesto, Telefónica, que incluye tanto Movistar como O2, que es la segunda marca de Telefónica, para aquellos que no lo sepan, Orange, con filiales como Yastel, Amena, Simyo o República Móvil, Vodafone, que también integra Lowi, y MásMóvil, con firmas como Yoigo, Pepefon o Levara. Si bien también hay otros operadores de red que últimamente se han consolidado, como Digi, Adamo, Fine Network o Abatel. Además de un montón de operadores locales, que son más de 100 y no cabe aquí mencionar. Además, este año se da la particularidad que recientemente Orange y MásMóvil, que son dos de los 4 operadores principales del mercado, han anunciado que unirán sus operaciones en España, formando una compañía que será la mayor de todo el mercado, tanto en clientes de banda ancha fija como móvil. Esto cambiará el mercado notablemente, y vamos a ver esto cómo puede afectar a la regulación. Esta fusión está pendiente de aprobación, creo que a nivel europeo. Por tanto, tras 25 años desde que comenzamos con la liberalización del mercado, es el mercado con más competencia en redes e infraestructuras de Europa. Y puede ser, o parece ser, que la Comisión Nacional del Mercado de Comunicaciones quizás deba tomar algunas decisiones en cuanto a la regulación a futuro de ese mercado. Sobre todo en cuanto al acceso a la red de fibra del hasta ahora operador dominante, que es Telefónica, y al control de los precios minoristas y mayoristas mediante las operaciones o las obligaciones de replicabilidad económica. Si hacemos o si tuviésemos una regulación inadecuada, lo cual esperemos que no suceda porque nuestro regulador siempre ha favorecido a la competencia del mercado, el operador con poder, lo que en la regulación se denomina operador con poder significativo de mercado, que en algunos mercados es el operador primero, Telefónica, puede tener dificultades para competir en todo el territorio con una oferta que pueda ser equiparable a la de los otros operadores. Por ejemplo, se ha aumentado en un orden de magnitud las zonas o ciudades consideradas como zonas completamente competitivas, zonas BAU, en la regulación actual, que ha pasado de 66 municipios a casi 700 municipios, es decir, el 70% de la población. Sin embargo, y en esa zona, estas zonas, como hay una competencia efectiva, no están sujetas a regulación. Sin embargo, siguen existiendo muchas zonas no BAU, zonas donde no hay una competencia efectiva. Pensemos en todo ese amplio territorio de lo que se viene a dar la España vaciada o despoblada, y en otras muchas situaciones en donde la regulación necesariamente por ahora es diferente, ¿no? En este escenario se plantea, puede que a corto plazo, una nueva revisión del mercado de acceso a las infraestructuras de red, el mercado 1, en la nomenclatura de la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia. Un mercado en el que hasta ahora, como les decía, existía un operador declarado con poder significativo de mercado, dando lugar a un régimen de regulación asimétrico respecto al resto de operadores. La revisión y cómo se oriente esa revisión determinará el grado de desregulación de las obligaciones de acceso a las infraestructuras de fibra, así como a las infraestructuras civiles, a las arquetas y a las infraestructuras donde se prestan los servicios de alto nivel de telecomunicaciones, de Telefónica. En todo caso,
parece necesario que va a haber que hacer ese cambio de regulación y esa regulación debería hacerse de forma que tuviera beneficios para toda la sociedad, para la economía del país y para los usuarios del mercado. De forma que siguiera permitiéndose una competencia efectiva, sostenible en el mercado con igualdad de condiciones para todos los operadores, cosa que hasta ahora en determinados mercados, como les decía antes, no era así, también por la situación preexistente. Esta situación debería incentivar la innovación y la inversión, que siguieran existiendo ofertas competitivas en todo el territorio nacional, favoreciendo la reducción de la brecha digital que aún existe en las zonas rurales, y la garantía frente a cualquier práctica que pudiera ser anticompetitiva mediante la aplicación ex post del derecho de la competencia, práctica habitual en cualquier otro sector económico más allá del que nos ocupa. Este sería un resumen de en qué punto nos encontramos en España. Después en el debate pues abordaremos a través de distintas cuestiones esta situación. Si hablamos de la situación en Europa, también nos encontramos con una situación o con un momento, yo diría que en este ámbito apasionante. Saben que ahora mismo se está produciendo la presidencia española de la Unión Europea. Uno de los objetivos de la Unión es alcanzar la autonomía estratégica abierta. Dentro de esos objetivos estratégicos no solo está la energía, que con la guerra que ahora mismo tiene en curso en Ucrania hemos visto el impacto que esto tiene desde el punto de vista estratégico en los mercados de la energía, sino que también tanto la tecnología como toda la digitalización en general son aspectos claves desde esa visión estratégica europea. Hay un programa que se llama el programa Brújula Digital 2030 de la Comisión Europea que marca unos objetivos de inversión en conectividad, es decir, en redes de telecomunicaciones, tremendamente ambiciosos. Pensemos que estamos hablando de 170.000 millones de euros de aquí al 2030. 170.000 millones de euros. Esta inversión debería ser llevada a cabo por los operadores de telecomunicaciones de la Unión. Entre los aspectos que se plantea alcanzar con esta inversión está gigabit, conexión a velocidades gigabyte o gigabit para todos, 5G en todas partes, multiplicar por 2 la cuota europea en el mercado mundial de producción de semiconductores, disponer de 20 millones de puestos de trabajo cubiertos por especialistas del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, o el acceso al 100% de los ciudadanos a sus historiales médicos digitales. Como ven, son objetivos tremendamente ambiciosos. Estos operadores, que tienen que llevar a cabo esta tremenda inversión en los próximos años para alcanzar los objetivos de la Agenda 30, de la brújula digital, están solicitando lo que se denomina la contribución justa o fair share en inglés. Esta contribución pretende que los agentes o grandes plataformas de contenido, básicamente norteamericanas, que todos vosotros conocéis, Amazon, Netflix, Apple, Meta, Google o Microsoft, entre otros, como más principales, que son los que más utilizan las redes para producir valor económico, también contribuyan a esa inversión, a financiar esos costes que, digamos, están soportando su actividad. Como dato les diré que los ingresos de estas compañías han crecido anualmente en más de un 20% en los últimos años, un 20% de media cada año en los últimos años. Si miramos, sin embargo, a la situación de los operadores de telecomunicaciones, ese crecimiento ha sido del 0,7%. Es decir, el negocio de los operadores está creciendo a un ritmo y el negocio de los proveedores de contenido que usan esas infraestructuras de comunicaciones está creciendo a un ritmo exponencial. La regulación de estas compañías ya está afectada por la denominada Digital Market Act, que pretende garantizar una competencia efectiva y equitativa en los mercados digitales europeos. En ella se definen 8 servicios, entre ellos, por ejemplo, las redes sociales o los motores de búsqueda, en los que se analiza qué plataformas digitales tienen lo que se denomina como posición económica relevante. Por ejemplo, un negocio de más de 7.500 millones de euros al año. Una sólida posición de plataforma intermediadora, con más de 45 millones de usuarios finales. Con una posición que además está afianzada y es duradera en el tiempo, es decir, no se mira solo un año, sino un campo más amplio de años. En ese caso se les imponen una serie de obligaciones que favorezcan la competencia, de forma que si se producen incumplimientos, se llevarán a cabo importantes multas. Todos hemos oído hablar de las multas que pone la Unión Europea. Cuando pone una multa de estas, pues son tremendas en cuanto a cantidades, aunque después cuando miramos la facturación de estas compañías, pues ya no nos parecen tan tremendas.
es algo que está en plena implementación. Entró en vigor el 1 de noviembre del 22 y creo que a final de septiembre termina el periodo transitorio. Es decir, ya nos vamos al periodo de aplicación de esta Digital Market Act. El hecho es que el tráfico en Internet está creciendo de forma exponencial y eso plantea retos importantes en cuanto a la inversión que hay que realizar en las redes europeas. El ancho de banda está aumentando un 30% anual en los últimos años y se va a mantener ese crecimiento en los últimos años. El streaming de vídeo, las redes sociales y los juegos online representan más del 70% del tráfico que se produce en las redes en Europa. Y solo las 6 empresas que hemos citado anteriormente producen más del 60% del tráfico en Internet. El 60% del tráfico en Internet a nivel europeo está producido por estas compañías que producen contenido. En estos momentos, el sector de telecomunicaciones europeo está solicitando que se creen condiciones adecuadas para que se pueda negociar entre esos operadores de telecomunicaciones y los generadores de tráfico de datos, para, de alguna forma, que contribuyan al esfuerzo inversor que hay que realizar. La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta para recabar opiniones sobre la posible evolución del sector de la conectividad y sus infraestructuras. Y sobre la base del resultado de dicha consulta se estudiarán qué acciones son las más adecuadas que habrá que llevar a cabo. Muy recientemente, la Eurocámara, el Parlamento Europeo, ha refrendado a través de un texto a los operadores de telecomunicaciones en sus demandas para mitigar las asimetrías que actualmente existen. Tengo que también comentarles, para finalizar, que esto no es una preocupación únicamente de ámbito europeo, es una preocupación mundial y hay regulación en marcha o ya establecida en otros mercados, por ejemplo en Corea, en Brasil o incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya se está desarrollando regulación a este nivel. Bueno, pues este es un poco el panorama de una forma muy acelerada, que ruego disculpen, y resumida, con que nos encontramos a nivel nacional y a nivel europeo. El objetivo con estos invitados, a los que agradezco su presencia aquí, es debatir en esta situación que, como ven, es compleja, como ven, tiene un impacto económico altísimo y tiene un impacto en la economía, en la macroeconomía y en la microeconomía. Por eso creíamos pertinente que este era el foro donde debíamos venir a discutir sobre estas preocupaciones. Yo voy a lanzar una serie de preguntas, iré lanzando distintas preguntas a la mesa, en algunas dirigidas a algunos de los miembros, aunque abiertas, por supuesto, a la intervención de todos, y pues los miembros de la mesa irán interviniendo según les parezca. Muchas gracias. Comenzamos, pues. Bien. Una primera pregunta tenía en este caso para el profesor Cansino. Es una pregunta, digamos, quizá más didáctica, dado el público que tenemos, ¿no? Pero creo que es pertinente. Y es, ¿cuál es el papel de la regulación en los mercados competitivos? Bueno, el papel de la regulación en los mercados competitivos tiene que ser por definición residual, ¿no? Es decir, cuando se llega ya a una situación en la que la competencia garantiza unos precios y una accesibilidad, la accesibilidad alta, los precios reducidos, pues entonces la regulación se debe reducir a aspectos tales como la protección de los derechos de los consumidores o de la garantía de cumplimiento del marco de los contratos, ¿no? Pero más allá, el propio proceso que se ha seguido en el mercado de telecomunicaciones español es un proceso en el que inicialmente ha habido una regulación estrecha de los mercados y con posterioridad se han ido desregulando, ¿no? Hasta que el regulador ha entendido que no tenía nada que decir más que velar por el cumplimiento general de los derechos de los consumidores y demás. Si esto evoluciona, que mi posición es que no va a evolucionar de esta manera, si de lo que estamos hablando, del uso del mercado de infraestructuras, evoluciona en este sentido, pues entonces la regulación tendría que ser igualmente residual. No es lo que yo espero que ocurra, por las razones que si luego podré exponer, pero en general y como afirmación marco, que es la que me pide, cuando la competencia está garantizada, el marco regulatorio tiene que ser residual. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, José Manuel. Voy a enfocarme, tal como había previsto, primero por no mezclar las dos situaciones, que como ven los problemas
los problemas son diferentes, aunque obviamente el problema a nivel europeo nos impacta a nivel nacional, como no puede ser de otra forma, pero vamos a hacer una primera parte, si os parece, de la mesa más enfocada hacia el ámbito español y después nos pasaremos un poquito más hacia el ámbito europeo, por dividir o por ordenar un poquito el debate. No sé si alguno más quiere hacer algún comentario a la respuesta de José Manuel o paso a la siguiente pregunta. Marga. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la Universidad de Sevilla y a Carlos y a José Luis por habernos invitado. Yo estoy en desacuerdo, profesor. Creo que la función del derecho no es residual porque para garantizar la libre competencia, para garantizar en general el interés general que existe en el mercado de telecomunicaciones, que es el que permite que todos participemos en condiciones de igualdad en la sociedad y en la economía del conocimiento, el derecho tiene que seguir existiendo, tiene que seguir aplicándose y tiene que seguir actualizándose. Entre otros motivos porque estamos jugando con cuestiones muy serias que evolucionan con muchísima rapidez, que producen situaciones en las que se plantean problemas muy graves de carácter general, como puede ser el hecho, por ejemplo, de que estamos implantando el 5G, tendríamos que estar trabajando ya en el 6G. En ese tipo de desafíos están implicados los operadores privados, naturalmente, pero estamos hablando de cuestiones de interés general y la protección del interés general es una cuestión que se garantiza a través de una normativa que responda a las nuevas necesidades y a las nuevas exigencias. En particular, cuando además entran en cuestión cuestiones de fuerza mayor como la propia autonomía estratégica de los países y de la Unión Europea en su conjunto. Y quien puede garantizar que los operadores de telecomunicaciones sean competitivos y que puedan prestar sus servicios y que garanticen derechos tan básicos como el derecho de acceso a Internet, que está reconocido como un derecho básico a nivel europeo en un reglamento de 2015, es el legislador. No interfiriendo en cuestiones que no son de su competencia, pero sí garantizando la libre competencia, garantizando las obligaciones de servicio público, que son aquellas que se establecen para operadores o para proveedores cuando de modo natural hay que cumplir funciones que no tienen una rentabilidad económica y sobre todo protegiendo lo que son derechos básicos de los ciudadanos en un mercado y en un mundo globalizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenía ahora otra pregunta para ti, pero que yo creo que te va a dar pie a comentar también. Como tenemos muchas preguntas, veo que el tema es apasionante y además me gusta que haya discrepancia, porque así vamos a aprender todos mucho. Al hilo del anterior, ¿no? Y creo que también esto te puede dar también, en tu experiencia, que bueno, has ocupado cargos con un impacto en este ámbito, digamos, regulatorio y del marco del mercado en general. ¿Cuál sería el escenario a nivel nacional en pocos años si no se liberaliza el mercado? Si sigue siendo un mercado regulado, pero sin embargo el mercado sigue siendo tan competitivo. Bueno, primero voy a dar mi opinión sobre la pregunta anterior, y es que las respuestas de los dos previos intervinientes para mí no son contradictorias ni incompatibles. Yo creo que el profesor sobre todo hablaba de la regulación en cuanto a las relaciones entre empresas. Yo así lo he entendido. Es decir, que no conviene regular en exceso las relaciones entre empresas y, por tanto, las relaciones entre empresas tendrán que tender a liberalizarse en la medida que haya competencia. Sin embargo, la profesora lo ha hecho desde el punto de vista de que el mercado de las telecomunicaciones tiene una fuerte componente social y pública también, empezando por el espectro. Es decir, el espectro es un dominio público y eso habrá que regularlo porque es de todos y habrá que ver en qué condiciones las empresas acceden a ese recurso. Luego, en mi opinión, no eran contradictorios, simplemente hablaban de dos puntos de vista, ¿no? Las relaciones entre empresas tendrán que tender probablemente a una regulación mucho más light y, sin embargo, la parte de los derechos de las personas, del uso de los dominios públicos, eso va a tener que estar porque eso se podrán regular de una forma o de otra. Respecto a lo que me comentaba, y hay una cosa que me gusta mucho decir de cuál es el futuro de la regulación. Esto es un tema muy complejo, pero a riesgo de ser simplista, lo que voy a decir creo que es una buena forma de expresarlo, que es cómo queremos regular las telecomunicaciones, que se pueden regular como las panaderías o se pueden regular como Airbus. Entonces, ¿cómo se regula como las panaderías? Bueno, pues el objetivo de la regulación es que tiene que haber muchas panaderías y el pan tiene que ser muy barato. Y si hay muchas panaderías y el pan es muy barato, pues hemos tenido un gran éxito en la regulación del sector. Yo quiero tener
400 operadoras que creo que tenemos en Europa registradas, en España tenemos 400 operadoras registradas, para que haya una operadora en cada esquina y que las telecomunicaciones sean muy baratas. O podemos regular como Airbus, que básicamente tenemos una única gran empresa aeronáutica paneuropea, que es líder a nivel mundial, que es un motor industrial y tecnológico y que lo que hace es tirar de la riqueza, de los puestos de trabajo y de la capacidad tecnológica europea. Y como vemos, son dos resultados muy distintos. Entonces yo creo que nos tenemos que plantear cómo queremos en Europa regular las telecomunicaciones. Si más bien queremos regularlas como las panaderías o queremos más bien regularlas como la empresa Airbus. Es lo que a mí me gustaría. Yo me inclino más por el Airbus, ya por si no ha quedado claro. Pero bueno. Muy bien. ¿Alguno quiere intervenir también en esta pregunta? Pues Carlos, gracias. Sí, un poco volviendo a la primera, ¿no? Yo estoy de acuerdo que los dos tipos de regulación son complementarios, ¿no? La protección al usuario y otras cuestiones, otra es la regulación de mercados, ¿no? Cuyo objetivo es que fomentar la competencia y la inversión sostenible, ¿no? Y en cuanto a la regulación del mercado de las telecos, ¿no? Lo has expuesto muy bien, Carlos, ¿no? Pues como siguen los principios del derecho de la competencia, hay que realizar un análisis de mercado, ¿no? Y conforme los mercados se van haciendo más competitivos, pues progresivamente se va retirando, ¿no? Y con un análisis que lleva una cierta frecuencia, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo con los operadores móviles virtuales, ¿no? Que efectivamente hay bastantes en el mercado, ¿no? Pues ahora ese acceso mayorista que se da a los operadores móviles virtuales, pues es cierto que originalmente se empezó a prestar debido a una regulación de la CMT, ¿no? En un mercado muy diferente al actual, ¿no? Donde había básicamente 3 operadores, ¿no? Y con servicios móviles, pues poco transparentes y con precios elevados, ¿no? Aquí tenemos un público muy joven, ¿no? Y no se acordará cuando había que saber de qué compañía eran tus amigos, ¿no? Para que te resultase más económico llamar, pero aseguro que hay alguien que sí que le suena. Bueno, pues en ese marco fue donde se produjo esa regulación, ¿no? Un entorno mucho menos competitivo, ¿no? Entraron muchos operadores y posteriormente en 2017, ¿no? Pues se vio que efectivamente era un mercado mucho más competitivo y se desreguló y ahora se presta en condiciones comerciales, ¿no? Porque los operadores también tienen incentivos a prestar estos servicios mayoristas, ¿no? Porque si pierden algún operador que proporciona muchos ingresos, ¿no? Pues puede suponer un problema, ¿no? Alemania Telefónica tuvo un caso en Alemania, ¿no? Con un operador móvil virtual que se fue a otro operador, en fin, que se generan unas dinámicas de competencia interesantes, ¿no? Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Que la regulación pues se va adaptando, ¿no? Y conforme va evolucionando la competencia, ¿no? Pues se va retirando, ¿no? Pero eso hay que constatarlo, ¿no? Que efectivamente es así, ¿no? Que el nivel de competencia pues ya es el adecuado. Al hilo de lo que comentabas, Diego, hay otro aspecto aparte, digamos, del fondo del aspecto regulatorio y es ¿qué sucede si regulamos, aunque regulemos bien, pero no regulamos en el momento adecuado? Uh-huh. Es decir, si tardamos, si el regulador no es capaz de responder a la velocidad del mercado. Uh-huh. Entiendo. Sí, ese es un buen punto porque por ejemplo, ahora mismo en España, ¿no? La regulación más relevante es la que comentabas, esbozabas anteriormente, ¿no? De la regulación de la fibra, ¿no? Que Telefónica sigue estando obligada a dar acceso mayorista a su red de fibra en el 30% de la población, ¿no? En municipios son bastantes, son 8.000, ¿no? Pero bueno, es que la distribución demográfica que tenemos en España es la que tenemos, ¿no? Hay los primeros 700 municipios, pues son el 70% de la población y los 8.000 restantes el 30% restante, ¿no? Pues ahora mismo esa regulación es relativamente reciente, ¿no? Es de octubre de 2021, no va a hacer 2 años el mes que viene.
Y bueno, si la tuviéramos ahí esclerotizada durante años, pues obviamente eso sería un problema, ¿no? Pero bueno, esos no son los planes, ¿no? Ya la CNMC señaló que pensaba volver a revisar ese mercado probablemente a los 3 años. Ahora, como has comentado, está la fusión Orange-Yastel, está pendiente de decisión por parte de la Comisión Europea, ¿no? Que sabemos que puede tomar diferentes decisiones al respecto, imponer una serie de condiciones que una vez es una operación que sin duda va a tener un impacto relevante en el mercado, ¿no? Y bueno, lo que haremos será pues analizar la regulación del mercado de nuevo una vez que se despeje esa incertidumbre, ¿no? Que sin duda afecta al análisis. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno más quiere intervenir? Bien. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. En este caso para Marga. Si no regulamos de forma adecuada y no regulamos en tiempo y forma, diríamos, ¿corremos el riesgo en España de quedarnos atrás en aspectos como los despliegues en 5G o en el ámbito de la inteligencia artificial? Bueno, la verdad es que España no está en realidad, creo, tan atrasada como aparentemente se podría creer. Es decir, quizá no existe una divulgación suficiente de todos los avances que se están haciendo en inteligencia artificial. La primera agencia, que va a ser una sandbox, se ha creado en España, tiene la sede en La Coruña y ya hay una normativa en relación a su constitución y va a ser la primera que existe a nivel europeo. En otros ámbitos, como por ejemplo la identidad digital, que tiene muchísimo que ver con la capacidad para acceder a las redes, es decir, la identidad digital ahora mismo se ofrece generalmente por proveedores privados. Cada vez que nosotros accedemos a un proveedor, a un servicio, tenemos que identificarnos, mientras que si tuviésemos un modelo de identificación digital que nos permitiese controlar los datos que suministramos, controlar la forma en la que los suministramos, como por ejemplo quiere hacer la Unión Europea a través del sistema de identidad autosoberana, sería mucho más fácil tanto para el Estado como para los usuarios, que en el fondo controlarían la gestión que se hace de sus propios datos. Y en eso España también ha sido líder. Ya creo que fue en el año 2020 cuando se aprobó una norma UNE. No se habla lo suficiente o no se conoce lo suficiente aquellos ámbitos en los que España está siendo líder o precursora de muchísimas cuestiones, pero es que no siempre es fácil, porque en el fondo, y enlazo un poco con lo que comentábamos antes, estamos hablando de que hay que hacer una regulación resolviendo todos los diferentes intereses o ajustando los diferentes intereses que hay en conflicto. Y esos intereses, por una parte, son los intereses de las empresas de telecomunicaciones y los intereses de los proveedores de servicios, pero también son los intereses del Estado cuando el Estado tiene que garantizar que se cumple con el interés general, con los derechos de los consumidores. Y en ese sentido, a lo mejor estaríamos barajando o deberíamos de barajar dos grandes opciones. Una de ellas es aquella de la que se habla de la tasa justa, la contribución a los telecos, que está protagonizando un debate muy amplio y en el que se plantea la necesidad de que exista una negociación entre telecos y proveedores de servicios. Pero a lo mejor también nos podríamos plantear otra opción que habría que estudiar y que sería la que podría dar lugar, una vez que se resuelva cuál de las dos es mejor, a una solución, que sería la de, por ejemplo, mejorar la fiscalidad de los proveedores de servicios. Es algo que ha protagonizado un gran debate a nivel interno y a nivel internacional. La OCDE está trabajando en ese tema desde hace tiempo. Es decir, vamos a obligar a estos proveedores de servicios a que contribuyan equitativamente en función de las ganancias que obtienen en los países en los que prestan sus servicios, mejorando la fiscalidad, la contribución de esos proveedores de contenido, proveedores de servicios de Internet. El Estado aumentaría su recaudación, lo que permitiría que a su vez el Estado aumentase su inversión en infraestructura, cumpliendo o ayudando a los proveedores, a los telecos a adaptarse a la necesidad de cambio en infraestructura que supone el incremento del uso de las redes, de todos los servicios de comunicaciones, y planteándose también que quizá es necesario que los Estados se replanteen sus funciones, y una de ellas podría ser participar
con capital público y obtener beneficios de ese tipo de planteamiento. Es decir, nosotros a lo largo de la historia hemos vivido distintos modelos de organización y hemos pasado del modelo liberal de Estado de principios del siglo XX al modelo social. Actualmente los Estados no pueden seguir funcionando como hacían tradicionalmente. Hay que adoptar un modelo multi-stakeholder que implique a la empresa, a la industria, a la academia, porque los Estados por sí solos no pueden gestionar todo lo que supone la economía y la sociedad del conocimiento. Tienen que replantearse su función, y su función podría ser la de recaudar de estos sujetos, de los proveedores de contenido, y ayudar a las telecom. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere intervenir? José Manuel. Bueno, yo quería decir 3 cosas breves. Primero, que cualquier regulación va a ser siempre por definición imperfecta. Y entonces hay que tener claro a lo que se aspira. Es decir, regulemos cualquier mercado con fallo de mercado, la regulación a la que se llegue será siempre imperfecta, que ahora dependeremos del tipo de mercado del que estemos hablando y de los fallos que naturalmente tiene. Yo espero que tengamos oportunidad de referirnos aquí no solo al mercado de los contenidos del que tanto se está hablando, sino del mercado de terminación, que es prácticamente la parte nuclear en torno a lo que de mercado de infraestructura se refiere, sin el cual no tienes transferencia de datos naturalmente, y esa es la primera idea, es decir, lleguemos a la regulación que lleguemos siempre será imperfecta. Y luego, de cara a lograr una regulación subóptima, al menos lo más próxima a la ideal, habría que tener en cuenta siempre 2 trade-offs que hay que manejar. El primero es el de la acumulación de información versus la asignación óptima. Es decir, está claro que queremos llegar a la asignación óptima de los recursos de todo tipo, pero si eso exige una acumulación de información que tiene que manejar el regulador extraordinaria, entonces será imposible. Por tanto, hay que llegar a un compromiso entre la acumulación de información que se va a recabar de los operadores y la proximidad o a lo que vamos a renunciar en términos de eficiencia. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa, y es otro trade-off entre la acumulación de información que tiene por parte del regulador y luego la capacidad que tiene de imponer sanciones y de cumplir aquello que regula. O sea, porque también son 2 situaciones contradictorias. Es decir, si tenemos una necesidad de acumulación de información extraordinaria antes de poder establecer una sanción o una medida correctiva, pues eso se convierte en algo absolutamente inoperativo, como ocurre también en otros mercados que tienen similitudes con este, ¿no? Por tanto, yo creo que esas son las expectativas. Es decir, cualquier mercado con fallo de mercado necesita regulación, por definición sí, igual que cualquier mercado competitivo, yo sigo manteniendo que necesita una regulación en el sentido de residual. Cuando hablaba de marco era residual en este sentido, no necesita una regulación extraordinaria. Y 2, cuando lleguemos a esa regulación, porque existen fallos del mercado, tener en cuenta este trade-off entre la acumulación de información por una parte y la capacidad de que esas regulaciones sean operativas por otra, ¿no? Sí, yo quería comentar algo y voy a mirar muy cautamente a la catedrática de Derecho porque voy a hablar sobre temas jurídicos sobre los que no soy experto. Yo soy ingeniero de telecom, soy jurista. A ver, yo creo que en Europa, la Europa continental, tenemos un derecho muy orientado a la regulación a priori, ex ante, no ex post. Y yo creo que esto viene un poco pues, de la tradición del derecho romano, que es un derecho muy asentado que regulaba cosas pues, muy estables, que es la propiedad de las cosas, los predios, si la rama de la fruta está por encima de la valla de quién son los frutos, pues son míos, son del otro, si la vaca cruza la linde. Y yo creo que eso era una cosa muy apropiada en un mundo estable, porque daba mucha seguridad jurídica, porque tú tenías ahí un listado de casos a priori, ¿no? Se empezó con el código Hammurabi, si mal no recuerdo, que fueron los primeros que empezaron a escribir pues las leyes y las penas, y tiene grandes ventajas, ¿no? Sin embargo, cuando tratamos con un mundo muy fuertemente cambiante, y el mundo cada vez cambia más, y el mundo de las telecomunicaciones dentro de los sectores empresariales yo creo que es de los más dinámicos porque viene arrastrado por una tecnología que cambia mucho, quizá deberíamos ir un poco más, yo no digo mucho, un poco más al derecho anglosajón, que se basa más en la regulación ex post. Es decir, se hace una regulación más abstracta, más abierta, no se pretende tener todos los casos regulados en el reglamento. Para esto 15 días, para esto 17 días, para esto una multa del 30%.
porque ese esfuerzo de regulación ex ante es costoso y se pierde rápido, porque aparecen casos que no habías previsto, o la gente busca ahí en esa ley huecos inapropiadamente, ¿no? Porque lógicamente los agentes son como el agua, ¿no? Busca siempre las grietas entre los ladrillos para avanzar. Entonces yo creo que en general lo que es la regulación del mundo económico, del mundo tecnológico, en Europa deberíamos tender más a esa regulación ex post, lo que implicaría evidentemente que nuestros tribunales tienen que ser mucho más rápidos y dotar a los tribunales de justicia de suficientes medios para que cuando tengan que analizar caso a caso y sienten jurisprudencia, que también la tenemos, por supuesto, en nuestro ordenamiento jurídico, lo conozco y sé que la tenemos, pero tender más a dar un poquito más de capacidad de regulación ex post, y cuando se te da un caso, pues lo analizas. Entonces ya pues lo analizas bien y ya has analizado ese caso y te fija un precedente para futuros casos. Yo pienso que en general en la Europa continental deberíamos tender un poco más para la regulación, insisto, de la parte más empresarial y tecnológica, ¿no? Para el derecho natural, otro tipo de derecho que trata con valores mucho más estables. Quizá eso nos ayudaría, ¿no? Porque si no se produce esa carrera, ¿no? De la tecnología a la tecnología a la regulación, y parece que eso pues se produce ahí siempre un desfase, ¿no? De la regulación. Bien. Sí, contesto, ¿verdad? Sí, a ver, en relación con lo que decía el profesor Cansino, es verdad que la regulación es imperfecta, pero igual que la democracia es imperfecta. Quiero decir, precisamente el problema de lo jurídico frente a lo técnico es que lo técnico tiene una solución, es una cuestión o es la cuestión contraria, o es blanco o es negro, es matemática generalmente. Sin embargo, cuando hablamos de temas sociales, de temas económicos en los que hay muchos intereses en juego, éticos, económicos, sociológicos, antropológicos, como pasa con este mundo en el que hay problemas tremendamente complejos, nos podemos encontrar con que incluso generalmente nos enfrentamos a lo que se llaman los problemas perversos, los wicked problems, es decir, que tú analizas un problema, le quieres dar una solución, pero la solución que das genera nuevos problemas como consecuencia de la que le has dado. Es decir, en el mundo los intereses pueden ser muy contradictorios, las leyes son muy generales y cuando lo aplicas a los casos concretos, pues lógicamente las posiciones son distintas. Y sobre la acumulación de información del regulador, es cierto que es un problema, pero yo casi prefiero que el regulador tenga esa acumulación de información en lugar de que la tengan las grandes tecnológicas o los grandes proveedores de contenido que tienen sobre nosotros toda la información del mundo. Y en relación con lo que decía Arturo, es que en realidad los sistemas jurídicos son distintos porque históricamente obedecen a una diferenciación original. El modelo continental europeo es un modelo que se basa fundamentalmente en la ley, porque la ley es la expresión de la voluntad popular, mientras que el sistema anglosajón es un sistema que se basa en la jurisprudencia y que lleva situaciones lamentablemente conocidas en los últimos tiempos, como que el Tribunal Supremo estadounidense, formado por jueces conservadores, dé un paso atrás a un derecho como es el aborto. Eso sería impensable en Europa. Entonces, el modelo europeo es un modelo en el que el legislador tiene una función que es distinta de la que tienen los tribunales. Pero aún así, en el caso de la Unión Europea nos acercamos mucho al modelo anglosajón, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea funciona más como un tribunal anglosajón que como un tribunal europeo, porque es el único intérprete del derecho. Entonces hay muchísimas cosas que hace el Tribunal de Justicia que son muy parecidas a las que hacen los tribunales continentales. Pero en el modelo jurídico la ley está por encima de la jurisprudencia. Entonces es un modelo más garantista, pero evidentemente con sus deficiencias. Muchas gracias. Muy bien. Interesante debate el que estamos teniendo. Vamos a ir tratando de... Hemos estado sobrevolando el problema. Voy a intentar que aterricemos un poquito, ¿no? O sea, vamos a irnos al caso nuestro, ¿no? Al caso nacional. En un mercado como es el español, vamos a centrarnos, después iremos al caso europeo, si os parece, con cuotas de mercado que están claramente por debajo del 40%, en el caso de los operadores, con muchos operadores, con operadores neutros de red. ¿Creéis necesario, y aquí sí me gustaría escuchar las opiniones de todos, mantener la regulación actual en cuanto a la existencia de un operador dominante, imponiéndole obligaciones en cuanto a la replicabilidad de su oferta, el precio de acceso a infraestructura, en despliegue de redes, etcétera, etcétera? ¿O
tenemos que ir ya hacia la postura que también aquí se ha ido exponiendo de una regulación ex post. Analizar si se están produciendo fallos de competencia y actuar en consecuencia. Me gustaría escuchar la opinión de vosotros sobre esto. Puede empezar quien quiera. Carlos, si quieres. Empieza tú. Empiezo por... bueno, lo que has dicho de las cuotas del 40% de mercado, obviamente en un mercado en el que la cuota del PSM está por debajo del 40%, pues ahí justificar la regulación, bueno, pues es más complicado, ¿no? Y quería decir que actualmente, o sea, la segmentación que hay, la que comentábamos antes, es geográfica. O sea, que no es la misma la cuota que tiene Telefónica en las grandes ciudades donde están las ofertas de muchos operadores con red propia, etcétera, etcétera, y ahí sí que pues puede tener cuotas por debajo del 40, y el valor medio puede estar ahí en esa línea, el medio estatal, pero luego a la vez hay municipios en los que la cuota de Telefónica pues es superior al 50, al 60 y al 70, ¿no? Y se trata de hacer esa regulación fina, ¿no? De ver dónde es necesaria la regulación. Y ahí enlazo, ¿no?, en lo que comentabas antes de qué pasa si está mucho tiempo sin volverse a analizar el mercado y revisar la regulación, ¿no? Pues que puede haber que la situación competitiva puede haber evolucionado y la regulación no. Pero bueno, ya digo, como también hay que buscar un equilibrio, ¿no? Por ejemplo, este listado de municipios desregulados, si se revisasen cada 6 meses, vamos a poner, pues sería, vamos a decirlo así, un poco un lío, ¿no? Para los operadores, para saber dónde pueden contar la regulación, dónde no, dónde invertir, en qué condiciones. Es como ir cambiando las reglas de juego demasiado rápido, ¿no? Hay que buscar un equilibrio entre dar una cierta previsibilidad regulatoria y luego que la regulación no se quede, vamos a decirlo así, anticuada, ¿no? Y vuelvo a lo que comentaba en mi anterior respuesta, ¿no? Ya la CNMC ha anunciado que un poco cuando se despejen la operación Orange más móvil, ¿no?, que es muy relevante, pues ya se procederá a realizar un análisis, ¿no?, y donde se podrá hacer, como digo, un análisis fino y allí donde no esté justificada la regulación, pues obviamente levantarla. Sí. Bueno, yo sí, desde luego estoy interesado en que se mantenga a un operador dominante en el caso del mercado español. Más aún, estoy muy preocupado de creo que inaplicabilidad del Real Decreto 575/2023 que evite la entrada de STC por un paquete mayor del 10% o en el entorno del 10%. Creo que desafortunadamente el Real Decreto no lo va a impedir, ¿no? Mucho me temo, y por tanto creo que sí es importante mantener el operador dominante, porque además está absolutamente en línea, no solo con la brújula digital de la Unión Europea en este ámbito, sino con otras brújulas que también tienen el mismo entorno de 2030, como puede ser, por ejemplo, la brújula de defensa, ¿no? Estas brújulas son brújulas que antes, en la introducción que ha hecho Carlos, ha hecho referencia a la intención que la Unión Europea tiene de conseguir para ese horizonte temporal de que al menos haya una mayor presencia en la producción de microchip por parte de las empresas que operan en este ámbito desde la Unión Europea, en el conjunto del mercado mundial. Estos son brindis al sol. En este momento solamente hay 3 empresas en todo el mundo capaces de producir semiconductores con un tamaño de menos de 3 nanómetros. Estas 3 empresas necesitan, para conseguir producir esta tecnología, este componente, necesitan entenderse con hasta 16.000 proveedores diferentes para uno. Por tanto, aquí hay una serie de brindis al sol que se están haciendo desde antes de la pandemia, pero particularmente después de la pandemia, que me parecen muy, muy irrealizables. Y particularmente uno de ellos es querer seguir siendo poseedor de autonomía digital y al mismo tiempo querer desplegar
desprenderse de los operadores dominantes. En mi opinión, es una contradicción absolutamente intérmina. Esto lo es, y como también lo es establecer otros derechos prioritarios, en fin, que como ya aquí se han dicho, pues ya yo también lo digo, que el derecho prioritario para mí es el derecho a la vida y no cualquier otro, y considero que, bueno, pues este es también un buen momento para decirlo, ¿no? Sí, bueno, yo enlazo mucho con mi predecesor y vuelvo al ejemplo de Airbus y las panaderías. Es decir, yo creo que en Europa lo que hemos hecho ha sido atomizar nuestro mercado, y tener un mercado con un conjunto de empresas atomizadas es incompatible con ser líder tecnológico. A Taiwán no le preocupa que TSMC sea el productor del 50% de los chips. Es más, les parece estupendo que una empresa suya sea una empresa que domina el mercado de los microchips. Les parece estupendo. A los norteamericanos y los ingleses no les preocupa que haya fundamentalmente 2 fabricantes mundiales de motores de reacción comerciales, que son General Electric y Rolls-Royce. Los motores de avión, pues fundamentalmente comerciales, son o General Electric o Rolls-Royce. A mí, desde luego, no solo no me preocupa, sino que me encanta que en Europa tengamos una de las fundamentalmente 2 compañías que fabrican reactores comerciales, que son Airbus y McDonnell Douglas. Sin embargo, en las operadoras tenemos en Europa una situación totalmente atomizada. Nuestras operadoras están perdiendo posiciones en el mercado mundial frente a grandes operadoras como las chinas o las norteamericanas, con un mercado muchísimo más concentrado y con muchísimas menos obligaciones. En Estados Unidos hay zonas sin cobertura inmensas. Bueno, pues allí se regulan más por la lógica económica y aceptan que con un país tan grande, pues ciertas zonas no pueden estar cubiertas adecuadamente. Eso les da a sus operadoras una gran fuerza para competir en otros mercados. Telefónica ha tenido que vender sus operadoras en Centroamérica recientemente, y muchas operadoras europeas están en franco retroceso. ¿Por qué? Porque no tenemos un mercado concentrado. Quizá tendríamos que hacer una regulación no solo que liberalice, sino política industrial que promueva la concentración. O sea, yo me estoy yendo un poco más todavía que mi predecesor. No solo pretendo que se desregule, sino que quizá deberíamos hacer una regulación que promueva una concentración del sector. En Europa tenemos 3, 4, 5 fabricantes de automóviles. Bueno, pues tampoco pasa nada, eso sí son paneuropeos. Sin embargo, en operadoras tenemos un mercado fragmentadísimo. El Spectrum Cap simplemente fuerza a que haya múltiples operadoras, porque hasta ahora, que se ha bajado el Spectrum Cap a 1/3 del espectro disponible, en España teníamos 1/4, es decir, ninguna operadora podía concentrar más de 1/4 del espectro, porque estaba prohibido en la subasta. O sea, sencillamente era imposible. Las condiciones de la subasta hacían imposible que, pague lo que pague, una empresa adquiera más de 1/4 del espectro disponible. Luego la regulación ahí tenía un impacto brutal en la estructura del mercado. Tú sencillamente impides que haya más de 4 con infraestructura. Por supuesto, operadores indirectos puede haber cientos, pero operadoras con infraestructura, con espectro, hasta ahora tenía que haber 4 o más. Recientemente hemos reducido el Spectrum Cap de la última subasta a 1/3, pero aún así estamos forzando a que haya 3. Yo creo que esto hay que replanteárselo en el sentido que he comentado, y mi postura pues es clara. Creo que Europa, si quiere ser líder tecnológico, tendremos que tener una política industrial en chips y una política industrial en operadoras para pues tener una capacidad industrial tecnológica que nos permita ser un actor relevante a nivel mundial y no tener una dependencia brutal, como el caso de los chips, que es dramático, simplemente nuestra dependencia exterior. Gracias. Yo creo que efectivamente uno de los grandes problemas con el que operamos es que estamos en un mercado único digital en el que hay una enorme fragmentación del mercado de telecomunicaciones. Uno de los objetivos que tiene la Unión Europea es precisamente luchar contra esa fragmentación. Pero eso no significa que el mercado deje de estar liberalizado. Es decir, posiblemente lo que habría que replantearse es que cuando se adoptaron las normas originales en materia de telecomunicaciones, la importancia de las telecomunicaciones no era la que es actualmente, y lo que se podría articular es un régimen jurídico similar al que ya se hizo originariamente con las políticas comunes europeas, la PAC, la Política Agrícola Común, la Política Común de Transporte y la Política Comercial Común, que son ámbitos que están liberalizados, pero caracterizados tradicionalmente por un fuerte proteccionismo estatal, porque se trataba de ámbitos en los que había intereses generales. Algo similar se podría hacer en el ámbito de las telecomunicaciones. Primero, luchar contra la fragmentación, lo que creo que se está haciendo o se está procurando hacer a través de los proyectos de interés general europeo, que es un nuevo concepto que surge con la brújula digital
y con la década digital. Entonces, la promoción de ese tipo de proyectos contribuiría a limitar, a reducir la fragmentación e incorporar el elemento de proteccionismo serviría para garantizar que se cumplan objetivos de interés general y que Europa avanza en el camino de la autonomía estratégica, algo que yo creo que está haciendo porque es verdad que hay muchísimos sectores, la mayoría de los sectores Europa es débil porque no podemos competir tecnológicamente por la falta de recursos y tecnologías críticas, pero desde 2018 la Comisión Europea ha planteado cerca de 15 estrategias diferentes en finanzas digitales, en industria digital, en moneda, en servicios digitales, en mercados digitales, en inteligencia artificial y de algún modo se está tratando de utilizar el derecho, una regulación especialmente protectora, para conseguir objetivos en ámbitos en los que no somos competitivos tecnológicamente. Pero vamos, la ley de gigabit me parece que es un avance, la estrategia de semiconductores me parece que es un avance muy positivo y pensemos que cuando hablamos de la Unión Europea tenemos que tener siempre presente que es adoptar normas a través de las cuales es necesario el consenso de los miembros del Consejo, que son 27, del Parlamento Europeo, de la Comisión y con las garantías que establece un modelo basado en una serie de principios y valores. Yo, si me permites, un pequeño apunte, ¿no? Porque se han dicho muchas cosas, ¿no? Sobre todo esa relación entre la concentración del sector de las telecomunicaciones y un poco como con la innovación, ¿no? Y que a veces los chips, ¿no? Como se mezclan muchos conceptos, ¿no? Probablemente si tenemos unos mercados de telecomunicaciones más concentrados en Europa, pues de ahí es difícil que salga un Google europeo, no sé si me explico, ¿no? Que de las grandes plataformas europeas pues está Spotify, que tiene además mucha gente trabajando en el Silicon Valley en Estados Unidos, y está SAP, ¿no? Y son, por así decirlo, son problemáticas diferentes, ¿no? En Estados Unidos pues sí que es verdad que hay las operadoras por definición tienen un tamaño mayor, pero luego allí también tiene sus problemas, ¿no? También tiene en los últimos años, pues la cotización de AT&T y Verizon ha bajado un 50% y la que le ha ido bien ha sido justamente la europea, T-Mobile, ¿no? Que opera allí, ¿no? Y ha sido como el entrante dinamizador de ese mercado, ¿no? Con lo cual, ya digo, a veces son problemáticas. ¿Por qué no hay más grandes plataformas europeas, más allá de los casos de Spotify y SAP? ¿Es por el nivel de competencia del sector de las telecomunicaciones, de los operadores de teleco? Pues yo no lo tengo tan claro, ¿no? Que esa sea la solución, más bien creo que no. Ahí ya entran en juego... es que no sé la respuesta, porque no son muchos factores de fiscalidad, de mercados fragmentados, en parte también por el idioma, por muchas cuestiones, ¿no? Simplemente ese apunte, ¿no? De que a veces mezclamos un poco los debates de competencia en el sector de las telecos y su sostenibilidad, que ya es un debate en sí mismo, junto con la innovación en todo lo que sería la economía digital, que ahí hay, por así decirlo, muchas otras casuísticas y problemáticas que nos llevarían 10 mesas como esta o más, ¿no? Sí, realmente, como ven, se están suscitando problemáticas interesantes, ¿no? Por incidir un poco en lo que ha salido ya aquí en la mesa, ¿no? Yo recuerdo que hace años hablábamos cuando se debatía tanto, también cercano a mi otro aspecto profesional, todo el ámbito de la industrialización, ¿no? Y de la pérdida de industria en general europeo, se decía que había que crear, entre comillas, campeones nacionales, ¿no? O sea, grandes tractores de innovación. Bueno, es el efecto Airbus, ¿no? Que comentaba Arturo. O sea, vamos a tener grandes empresas que generen un empleo de calidad, que hagan detractores de una red. Un poco es lo que pasa en la industria aeroespacial europea y en la industria de defensa, ¿no? También, por lo menos en la defensa aeroespacial, también nucleada a lo largo o a través de ADS, que nos permite tener una cierta, no completa, pero una cierta autonomía estratégica en distintos aspectos. Sin embargo, si
Si lo trasladamos a la realidad, ¿no? Esta empresa hace pocas semanas, pues la adquisición que comentabais antes del 10% de nuestro operador histórico de Telefónica por una compañía que además, como a veces pasa, porque muchas veces en Europa nos pasamos de puro, en mi opinión, que es propiedad del gobierno saudí, ¿no? Que es la compañía STC. Y no es que sea propiedad del gobierno saudí, sino que la facturación de STC es la mitad de la facturación que tiene Telefónica. Y sin embargo, tienen músculo financiero suficiente para comprar un 10% de una empresa estratégica a nivel europeo, no solo nacional. Y de hecho la operación está sujeta a estudios precisamente por el ámbito de la defensa, donde Telefónica a nivel europeo es un actor relevante, ¿no? ¿Y eso por qué sucede? Pues sucede porque la valoración en bolsa de esa compañía, de Telefónica en este caso, es ridículamente baja comparado con el potencial de mercado que tiene. Eso es lo que me planteo como cuestión, ¿no? O por qué las compañías, a pesar del descenso que han tenido, las grandes telcos americanas, Verizon, AT&T, siguen valiendo 5, 6, 7 veces más que las compañías europeas equivalentes y que no vienen a comprar telcos europeas, aunque probablemente pase en los próximos meses, pues porque pueden encontrarse con dificultades a nivel, digamos, de normativa europea, ¿no? Pero algo está pasando en el mercado, o no lo sé, que hace que nuestros grandes activos a nivel europeo sean débiles, sean frágiles, sean vulnerables frente a otras compañías de otros países que pueden tener unos intereses estratégicos. Bueno, no seré yo quien critique al gobierno de otro país, pero bueno, evidentemente el posicionamiento geopolítico, el posicionamiento en cuanto a derechos humanos o derechos sociales está muy alejado de lo que es el espíritu europeo. No sé, claro, la regulación no va a ser tampoco la palanca que salve el mundo, pero bueno, no sé si cabe hacer algo o si tenemos capacidad todavía en Europa de hacer algo al respecto. Algo hemos comentado, pero me gustaría escuchar. Vale, venga. ¿Por dónde empezar? Es verdad que no somos competitivos, pero porque tenemos un modelo que es muy garantista. ¿Por qué resulta mucho más barato producir ropa en China? Pues porque no hay vacaciones, porque no hay derechos sociales, porque no hay nada. ¿Por qué resulta más fácil hacerlo en otros países? Porque hay un liberalismo más salvaje, es decir, establecer modelos que cumplan con determinados principios, pues hace que no seamos igualmente competitivos. Ya lo he comentado antes, pero hay una cosa que estamos estudiando los jurídicos, que es lo que se llama el efecto Bruselas. El efecto Bruselas es la capacidad que tienen las normas europeas de exportarse al resto del mundo. ¿A que todos hemos oído hablar del Reglamento de Protección de Datos? Aunque casi ninguno nos lo hemos leído. ¿Pero qué ocurre? Yo tampoco, ¿eh? Bueno, sí, perdón. Sí, alguna parte sí me la he leído. La normativa sobre protección de datos, que es mucho más que esto de tener que firmar un formulario cuando vamos al dentista para que pueda obtener nuestros datos, es una normativa europea muy garantista que territorialmente solo se aplica en Europa, pero que se está exportando por la fuerza de los hechos al resto del mundo. ¿Por qué? Porque los proveedores que quieren prestar servicios en Europa tienen que adaptarse a la normativa europea en materia de protección de datos. Y esto que está pasando en datos va a pasar en todos los sectores tecnológicos, con lo cual hay muchas empresas extranjeras que adaptan sus estándares normativos desde el principio a la normativa europea, porque con ello están cubriendo la normativa de sus propios países, que es una normativa con estándares más bajos. Significa que en el fondo, aunque tecnológicamente no somos competitivos, por la fuerza de los hechos estamos trasladando un modelo de regulación al exterior que nos beneficia, que tiene un elemento muy positivo. También es verdad que esta lectura, como todo en derecho tiene distintos problemas, en algunos sectores se ve como un neocolonialismo cuando hablamos de países como los africanos o algunos asiáticos, pero luego tiene el valor de que conseguimos extrapolar un modelo digital, que es el modelo europeo, que está basado en una serie de principios y de valores que no son los que hay en modelos más liberalistas o modelos directamente dictatoriales, como pueden ser los de China o Rusia.
Bueno, yo en el caso de la entrada de STC, el Real Decreto 571 es claro, la última palabra la tiene el Consejo de Ministros, por tanto aquí no hay más que hablar. O sea, que esto, una vez que llega ese inscrito en la Junta de Inversiones, al final, con el informe que sea, el Consejo de Ministros, pero el que tiene la última palabra, por tanto, entrará o no entrará dependiendo de lo que el Consejo de Ministros diga. Aquí y se acabó la historia, o sea, aquí ya no hay más. Pero es que además este no es el único sector donde estamos teniendo situaciones similares por parte de inversores que vienen con unos códigos y con un pulmón financiero absolutamente diferente, ¿no? Bueno, en el año 2021 el gobierno francés impide la entrada de capital canadiense para hacerse con el control de Carrefour, porque todavía teníamos muy reciente lo estratégico que es tener un sector alimentario en el que se es soberano de recién cuando todavía no habíamos terminado de salir de la pandemia. Es decir, o sea, que vamos a ser claros, o sea, es que aquí cuando decimos sectores estratégicos son sectores estratégicos y Europa todavía lo puede decir. Lamentablemente otros países no lo pueden decir. No lo puede decir África, donde ahí están entrando a mansalva las compañías rusas, las compañías chinas haciéndose con el control de las infraestructuras a cambio de la explotación de los yacimientos, y se está haciendo también en el sur de América o la América hispana, en el caso de Argentina, por la entrada también de Rusia. Por tanto, nosotros todavía podemos ejercer opciones que en otros países del mundo no pueden ejercerse, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos que poner en valor. Sí, en cuanto a las razones por las que los sectores están teniendo dificultades, comentaba antes el representante de la CNMC, si en Europa no tenemos un Google o un Facebook por la situación de las operadoras, me gustaría comentar sobre eso. Yo creo que no tiene nada que ver. Una cosa es el mercado de las operadoras y otra cosa son los over the top, que son sectores bastante distintos. No tenemos over the top por muchos motivos. Él ha citado algunos, por la lengua, por nuestra debilidad en software tradicional. Por tanto, yo creo que son motivos distintos. Yo cuando digo que tenemos operadoras débiles porque no están suficientemente concentradas, yo lo mantengo. Yo creo que efectivamente son sectores y problemas muy complejos, pero claramente uno es el volumen. En un mundo globalizado, el volumen hace muchísimo. Y por tanto, el tener un sector fragmentado le pone una gran debilidad. Y como comentaba antes el moderador, pues nuestras operadoras valen 5 veces menos en bolsa que las americanas, que van mal, y están siendo objeto, como acabamos de ver en España, de una entrada de capital que se ha comprado el 9,9%, así que nos lo hemos visto en la prensa de un día para otro. Ahora que a ver si Invex lo aprueba, efectivamente. Pero el problema no es prohibir las cosas, porque prohibir las cosas hay que hacerlo, pero en términos económicos prohibir es complicado, porque la economía, una vez más, como el agua, busca y se revela. Entonces, lo que hay que intentar es crear las condiciones para que no te compren tus empresas y te destruyan tus sectores estratégicos, no empezar a prohibirlo. No digo que no se prohíba, digo que lo mejor es hacer esos esfuerzos. Y por tanto, bueno, pues yo creo que si tenemos un sector más fuerte de operadoras, más consolidado, que operen a nivel paneuropeo y que haya menos proteccionismo de los Estados miembros, que también se ha comentado, el sector de las telecomunicaciones es un sector bastante proteccionista. Todos los Estados miembros protegen a su operadora de múltiples maneras, aunque en teoría la legislación comunitaria dice que esto es un mercado único, en telecomunicaciones sin duda no lo es, empezando por el espectro, los ductos, vamos, el servicio universal es un sector muy regulado donde sin duda hay fuertes barreras proteccionistas. No tenemos un mercado único como pasa en Estados Unidos y en Europa, o en China, perdón, o en otros grandes países donde el mercado es más homogéneo, vale, también tienen ciertas regulaciones estatales, pero 1, 2, 3 órdenes de magnitud menos. Por tanto, yo sigo pensando que lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestras operadoras, ponerles menos cargas, apoyarlas para que se consoliden, que crezcan, que se vuelvan más fuertes y que puedan competir mejor en un escenario globalizado y que Europa tenga grandes actores en ese sector. Yo creo que es la dirección en la que tenemos que ir para revertir esto que nos está pasando, ¿no? Una última cosa que quería comentar también respecto a la observación de la profesora catedrática de Derecho. Es cierto que otras regiones sin duda tienen una situación que podríamos llamar casi de competencia desleal. No tienen normativa de medio ambiente, no tienen normativa laboral. Claro, así se compite mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que en estos sectores que estamos diciendo ese no es el problema. Ese puede ser el problema de la confección. O en otros sectores donde son intensivísimos en mano de obra y efectivamente hay una clara situación de competencia desleal. Pero yo no creo que Taiwán fabrique el 50% de los chips de alta tecnología del mundo de 3-5 nanómetros
por su normativa laboral. Yo creo que las razones son otras. Es decir, ese problema existe sin ninguna duda, pero yo creo que no aplica a los motores de aviación o a los sectores de alta tecnología. Ahí son otras las condiciones que, de alguna manera, promueven que haya líderes tecnológicos, y en este caso no es tanto esa situación de competencia desleal, que sin duda yo considero que existe. O sea, y podemos seguir con una larga lista. O sea, el derecho laboral, el medio ambiente, las ayudas de Estado. Es que, claro, son entornos donde eso es casi barra libre. O sea, es que te dejan hacer lo que quieras. Entonces, claro, así se compite más fácil, ¿no? Si te dejan hacer lo que quieras. Pero yo creo que alta tecnología, esos sectores, ese factor, yo creo que es mucho menos problemático, porque ahí el problema no es tanto esas cuestiones que hemos comentado, ¿no? Sí, yo para acabar, la verdad que el tema de las inversiones en empresas españolas, ¿no? Como la de STC, es un tema pues que tiene infinidad de aristas, ¿no? En lo que sería pues autonomía estratégica, defensa, pues como decíamos, el gobierno tiene las herramientas para tomar las decisiones mejores para el interés de España, ¿no? Y luego sobre, ya si obviamos o dejando al lado estas cuestiones de autonomía estratégica, defensa, ¿no? Pues es cierto que también que no solo en las telecomunicaciones, ¿no? Pues los pensionistas australianos tienen el 20 y pico % de Naturgy, de gas natural, ¿no? Que a priori no es un sector que adolece de las cuestiones que se han comentado del sector de las telecos, ¿no? Y ahí, bueno, pues se impusieron una serie de condiciones, ¿no? El Consejo de Ministros y demás, ¿no? Y luego a veces pasan cuestiones curiosas, ¿no? Que se mezclan la consolidación con cuestiones de autonomía estratégica, ¿no? En el Reino Unido se está fusionando Hutchinson con otro operador. Y bueno, sería una fusión parecida a la de Orange más Móvil, pero ¿qué pasa? Que Hutchinson es de capital chino, ¿no? Y bueno, pues ahí se están juntando los dos mundos, ¿no? Y esa fusión tiene pues muchas problemáticas, ¿no? Los operadores de allí sí que le ven muchos problemas a esa consolidación en un mercado que también es muy competitivo, con situaciones de ingresos y de evolución de la cotización parecida a la de aquí, ¿no? Quiero decir que estas cuestiones son tremendamente complejas y que hay multitud de aristas y de cómo verlo, ¿no? Arabia Saudí, pues, nos puede parecer mejor o peor sus políticas, pero lo cierto es que es un socio de Occidente, ¿no? Que hay inversiones de España muy relevantes allí. Y claro, ya digo, es complejo, ¿eh? No tengo una solución, solamente pongo sobre la mesa los distintos elementos que entran en juego. Muy bien, como ven, el debate puede ser interminable porque estamos tocando muchos aspectos muy interesantes, ¿no? En mi opinión, estratégicos. Centrándonos un poquito en el ámbito, aunque estamos mezclando lo nacional y lo europeo porque es que es inevitable, ¿no? Porque son mercados al final paneuropeos que tienen un impacto nacional con una regulación nacional a la vez que se hace una regulación europea. Hablando a nivel europeo un poco sobre, por ejemplo, una de las problemáticas que se plantean en este debate que hay sobre el fair share es ¿puede restringir si la Unión o la Comisión toma finalmente la decisión de dar la razón, ¿no? Digamos, inclinarse por la postura de nuestros operadores de telecomunicaciones? ¿Puede limitar de alguna forma esto a la neutralidad de la red o puede afectar a los derechos de los usuarios finales? Madre mía. ¿Qué opinas? Que empiece esta vez otra persona, que siempre empiezo yo. Arturo, venga. Sí. A ver, primero voy a expresar una opinión sobre la neutralidad de red, que es un aspecto muy peculiar y que ese sí que tiene muchas aristas. La neutralidad de red se entiende de muchas maneras. La neutralidad de red, para el que lo conozca bien, es un principio jurídico por el cual las operadoras no pueden discriminar el tráfico que circula por su red. Es decir, cuando circula un paquete de información, un paquete IP circula por la red, la operadora tiene que tratarlos todos iguales. No puede determinar que un paquete es mejor que otro o hay que cursarlo y el otro hay que descartarlo. Ese es, muy en resumen, esto es la neutralidad de la red.
Cosa que es muy paradójica, porque en muchos sectores eso no pasa. Es decir, en las líneas aéreas hay clientes economy y clientes business. Los business van en una cabina estupenda y los otros van en una cabina muy pequeñita. Y entonces resulta un poco paradójico que en este sector se haya determinado que no, que aquí todo el mundo tiene que ser igual y que realmente hay que dar el mismo tratamiento. Por tanto, ya es un principio que yo creo que habría que analizarlo y entenderlo y ver cómo se interpreta y cómo se aplica. Por tanto, la neutralidad de red, como digo, es algo que habría que analizar, ¿vale? Dicho esto, yo creo que el fair share para nada contradice la neutralidad de red, puesto que la neutralidad de red fundamentalmente es un aspecto, digamos, de tratamiento de granularidad fina, paquete a paquete. Otro tema es cuánto paga cada uno, que no tiene nada que ver. Es decir, la neutralidad de red es una cosa y otra cosa es cuánto paga cada usuario por su línea de acceso. En Internet tenemos líneas en todos los países del mundo, las tarifas son radicalmente distintas, la oferta es radicalmente distinta, cada cliente paga lo que paga en función de las regulaciones locales y eso no tiene nada que ver. Es decir, el fair share lo que establece es si es razonable que los OTTs paguen cero por usar la red. Eso es lo que dice el fair share. ¿Es razonable que un cliente pague cero? ¿Sería razonable que Amazon distribuyera todos esos productos por UPS y le pagase cero a UPS y le dijera, no, yo como soy un gran cliente y te doy mucho trabajo, no me puedes cobrar? Eso sería razonable. De eso estamos hablando. No si los paquetes de UPS o de la empresa de mensajería de turno tienes que darles un tratamiento distinto a unos u otros, que también es un buen ejemplo, porque en UPS y todos los servicios de mensajería pues tienes el premium antes de las 9 y no se tratan igual los paquetes unos que otros. Se tratan diferente porque hay distintos productos. Bien, por tanto, en mi opinión, sintetizando, yo creo que el debate del fair share es totalmente ortogonal a la neutralidad de red, ni lo va a afectar en un sentido o en otro. La neutralidad de red es un principio muy asentado. Como digo, yo tengo mis dudas a cómo se interpreta y mucha gente te habla de él y lo interpreta de formas muy distintas. Pero para mí es completamente ortogonal, completamente ortogonal. El tema del debate del fair share es un debate de regulación de mercado. Si hay unas empresas en posición dominante que lo que hacen es abusar de su posición dominante para imponer unas condiciones, en este caso extremas, que es que yo no pago nada, ni poco ni mucho, porque tengo esa capacidad para imponer mis condiciones. Entonces yo creo que son debates para mí totalmente distintos. Sí, yo para complementar, la CNMC actualmente todavía no tiene una postura sobre el fair share, ¿no? Estamos esperando se hizo un cuestionario muy extenso a las operadoras, ¿no? Que lo ha hecho la Comisión Europea, que es quien está liderando este debate, ¿no? Y lo circulará con los reguladores, con el BEREC, ¿no? El grupo de reguladores, y una vez que tengamos las respuestas y podamos analizarlas, pues la CNMC ya se pronunciará sobre este debate, que es muy apasionante, pero ya a título personal yo sí que puedo decir que en lo que respecta a la neutralidad de red coincido con Arturo, que es un ortogonal, como ha dicho, que es un aspecto básicamente económico y de mercado, ¿no? Y si se asegura que no hay distorsiones de tráfico, ¿no? Como represalia a la hora de no alcanzar un acuerdo, sino que se espera una solución normal de la disputa económica, no tiene por qué afectar a la neutralidad de la red. Sí. Pues, venga, sigue tú. ¿No tú? Ah, vale, gracias. Bueno, el fair share será la solución final que se le dé a un problema de interacción entre dos mercados que yo creía que íbamos a hablar un poco más de ellos, de lo que le estamos dedicando, ¿no? Son los dos lados del mercado, del mercado digital. Por una parte tenemos el mercado de terminación, que por definición es un mercado con fallos del mercado. La estructura del mercado del mercado de terminación operado por los propietarios por los operadores de red es un oligopolio de gatekeepers y por tanto con la fuerza de mercado que tienen, salvo que la ley establezca otra cosa como tradicionalmente ha venido estableciendo. Y por otra parte tenemos el mercado de los contenidos, que está fundamentalmente, y como aquí se ha venido diciendo, operado por el acrónimo de GAFAM, que genera la mayor parte del 60% del tráfico, por tanto, del uso de la red, ¿no? Y a esto hay que darle una solución. Los operadores de red
los operadores de contenido argumentan para no tener que pagar, que efectivamente es el interés de sus contenidos los que garantizan el que luego los operadores de red sigan teniendo clientes y bueno, y en buena medida hay que reconocerles que están haciendo inversiones a tener en cuenta. Pero a tener en cuenta no significa que no tengan que pagar por transitar por el uso de la red. Por ejemplo, yo he estado trabajando recientemente sobre las constelaciones de satélites que se prevén que haya de aquí a poco. Son 40.000 satélites los que van a estar orbitando en la Tierra y les daré un par de datos. SpaceX, que todavía no está en GAFAM, pero va camino de esto por la participación que tiene en Twitter, es el que tiene el mayor número de constelaciones y tiene planeado operar 12.000 satélites. SpaceX, que por 3 veces en semana pone un satélite en órbita y en cada lanzamiento hay 60 nuevos satélites. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a los que opera o a los que tiene previsto operar Amazon, son 7.774 satélites de un total de 40.000. Es decir, estos son inversiones que hay que tener en cuenta por parte de los generadores de contenido. Pues naturalmente hay que tener en cuenta esto, ¿no? Pero también hay que aplicarles el coeficiente de lo que va a suponer la inteligencia artificial, que de aquí hemos pasado un poco de largo, sobre el abaratamiento de la generación de los contenidos. Es decir, o sea, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estáis invirtiendo, pero por otra parte tenéis ahí unas economías importantes. Por tanto, la cuestión a solucionar es cómo se remunera o cómo se retribuye a los gatekeepers que gestionan en régimen de oligopolio a la infraestructura. O sea, esto es una situación y desde el punto de vista económico es técnicamente irresoluble un acuerdo entre dos posiciones oligopólicas. O sea, esto ni teoría de juego ni nada, esto ya está superado, esto es imposible y al final se resolverá mediante un criterio que en parte será técnico y en parte político y se establecerá el mecanismo que se establezca. Pero yo cuando he estado estudiando esta cuestión, pues yo lo veía de alguna manera entre las dos alternativas, ¿no? El pago o la creación de fondos. Yo no soy partidario de la creación de un fondo porque eso tiene innumerables problemas luego a la hora de repartirlo y sobre todo si vamos a tener más operadores, más difícil todavía. Entonces yo esto me lo planteo de manera similar a cómo se retribuye al operador de red de transmisión eléctrica en alta, al TSO, a red eléctrica, en definitiva es a lo que yo me dedico. Y aquí hay parte del precio final de la factura que uno tiene que pagar, que es la parte de los peajes de acceso. O sea, esto lo puede facturar el operador de contenido, puede ser que el operador de contenido se lo traspase al operador de red y el operador de red finalmente lo traspase. En fin, las fórmulas serán diferentes. Bien, incluso así, si queremos garantizar el acceso a la neutralidad de red, que en definitiva es el acceso al www, que es de lo que estamos hablando, más o menos, ¿no? Con las matizaciones de lo que ¿qué tal? Bueno, pues si se reconoce que eso es un bien público, pues entonces que haya una aportación general a la financiación de las infraestructuras de los operadores en aras a que están garantizando ese acceso como bien público, pero que haya también una contribución que puede ser en forma de peaje que luego será posiblemente repercutida al consumidor final. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Vale, pues yo que sí soy partidaria de la neutralidad de la red porque creo que no es rentable, pero es un objetivo, una diferenciación política, una opción política. A lo mejor resulta un poco complicado de entender en términos prácticos, pero todos hemos usado las autovías, ¿verdad? O la autopista, y cuando accedemos a la autopista tenemos la posibilidad de elegir por cuál de los carriles vamos, ¿no? Todos según accedemos. La neutralidad obliga a hacer eso en el acceso y en el tráfico a Internet, lo que impide que alguien pagando más pueda tener un servicio privilegiado que no sea el que primero llega, accede. Esa es una idea que se defiende en el marco de la Unión Europea desde el Reglamento de 2015 de Internet abierto, que lo mismo no es rentable, no es práctica, pero es un derecho, porque se entiende que es un derecho de acceso al Internet, porque favorece las comunicaciones, favorece la conectividad. Bien, dicho esto, poner una tasa para resolver el problema y que compensen ese uso que hacen mayoritario, más denso, más intenso de algo que no están pagando, puede afectar a la neutralidad, porque si pagan pueden exigir tener un tráfico, un trato privilegiado. Puede ser injusto en aquellos casos en los que hay proveedores de contenidos que también contribuyen a las infraestructuras, como por ejemplo cables submarinos o centros de datos. Puede perjudicar a las pequeñas y medianas empresas. No todos son los grandes proveedores.
Y al final ese tipo de tasa va a repercutir en el usuario, porque no la van a pagar, o sea, no van a pagar una tasa gratis. Al final la vamos a pagar los usuarios. Yo sigo siendo partidaria, es una opción y tiene todas las deficiencias del mundo, sigo siendo partidaria de que incrementar la fiscalidad de los proveedores de servicios y de contenidos, la fiscalidad que pagan al Estado, y que con ese aumento de los ingresos que supone que pagan conforme a la ganancia que obtienen por los servicios que prestan, sea el Estado el que contribuya a mejorar la infraestructura o a apoyar a las telecom. Bueno, de alguna forma esta última ronda ha sintetizado cosas que el moderador pensaba trasladarles. Evidentemente hay un debate. Yo tengo mi postura personal, pero no puedo hacer porque soy el moderador y tengo que ser neutral sobre la neutralidad, valga la redundancia, de la red, el concepto de neutralidad de la red. Es verdad que las plataformas, los generadores de contenido, aducen que ellos generan tráfico y por tanto generan necesidad económica y de infraestructura de la que se aprovechan los operadores de las telco, ¿no? Los operadores de infraestructura. Por otra parte, parece que aquí hay un cierto fallo de mercado. Hay una regulación que hacer entre dos posturas, como bien decía José Manuel, dos mercados oligopolios que están en dos extremos y que va a ser difícil que se pongan de acuerdo, digamos, por las buenas, que probablemente cualquier solución regulatoria puede que se traslade a una subida de costes a los usuarios, bien sea con algún mecanismo de que se llegue a un acuerdo y por tanto los operadores de contenido, los proveedores de contenido no tengan más remedio que subir sus tarifas para afrontarlo, o bueno, tengan que subir sus tarifas o decidan hacerlo para afrontarlo, que por otra parte son tarifas muy bajas. Es verdad que ahí, digamos, hay un contrato implícito, esto sí es opinión personal. En la mayoría de las plataformas, no en todas, hay mucho contenido, la mayoría de una calidad deleznable, pero que uno puede escoger, digamos, paga poco, como pago poco, bueno, pues puedo permitirme, y también habría que pensar por qué pagan poco, claro, por qué se paga poco, también a lo mejor está dentro de esta problemática general. Y caben dos soluciones, o tres soluciones, perdón. Una sería establecer esa obligación de negociar y que se llegue a un acuerdo, y si no imponer, entiendo, algún mecanismo de arbitraje, es supra. Otra sería la creación de ese fondo europeo de infraestructuras en las que los operadores contribuyan a ese fondo, y una tercera solución que plantea la ponente, que sería mejorar la fiscalidad. No sé hasta qué punto eso es posible, porque bueno, esa es una pelea con la que Europa lleva tiempo lidiando y no parece sencillo, y de esos recursos sean los estados, a nivel europeo o a nivel nacional, los que participen en la construcción de infraestructura. Es verdad que bueno, es complejo, el problema tiene muchas facetas y es de difícil solución, pero es verdad que habrá que solucionarlo, ¿no? Porque si no, no veo yo viable, en mi escaso conocimiento, cómo se va a acometer esa inversión de 140.000 millones en infraestructuras digitales. Yo, dada la hora, os pediría una última intervención que sintetizara un poco vuestra postura general, tanto a nivel, lo que hemos debatido, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Sé que es difícil, porque además voy a pedir que lo hagáis brevemente, ¿vale? Pero me gustaría, como para cerrar la mesa, pues que cada uno un poco nos diera, una vez que hemos tenido este debate, esa panorámica general. Muy bien, ¿quién empieza? Venga, pues yo. Venga, Marga. Yo creo que un objetivo tiene que ser acabar con la fragmentación del mercado a nivel europeo, impulsando esos proyectos de interés común que permitan que se creen grandes empresas competitivas. Un segundo elemento que acabas tú de poner de manifiesto y que me ha recordado algo que venía pensando, es que una obligación que sí que había que establecer para los proveedores de contenido es una obligación mayor de eficiencia en el tráfico de datos. Gran parte del problema viene dado por cuestiones de tipo técnico, como reproducir automáticamente y cosas por el estilo, generan un tráfico que no sería necesario. Y por otra parte, el modelo impositivo, que ya he hablado, es decir, crear un modelo impositivo en el que el Estado tiene que apoyar, los Estados, la Unión Europea tienen que apoyar a las telecos, pero no apoyarla a fondo perdido, quiere decir, no se trata de darle subvenciones ni ayudas, sino garantizando una participación pública que permita controlar por la propia Unión Europea o por parte de los Estados esas ayudas que se atribuyen a este tipo de empresas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Por orden? Muy bien, pues gracias. Yo tres mensajes.
El primero sería, pues, lo comentabas tú al principio, ¿no? Pues este sector hace algo más de 25 años era una serie de monopolios europeos, ¿no? Que con unos servicios pues más caros que, bueno, mucho más limitados y más caros que entonces. Se abrió a la competencia esos mercados. Era un proceso complejo, ¿no? Porque la regulación ex ante, como se ha apuntado anteriormente, es un proceso complicado, ¿no? Y hay asimetría de información entre el regulador y el regulado, un montón de problemas, es un proceso iterativo, ¿no? En fin, que yo creo que ese proceso podemos catalogarlo de una parte de éxito muy importante, ¿no? En cuanto de bien para el interés general, ¿no? De servicios innovadores y competitivos para los ciudadanos y para las empresas a buen precio, que eso también explica los elevados grados de adopción de la fibra, por ejemplo, que tenemos en España, ¿no? Que somos terceros a nivel de la OCDE en penetración de la fibra, ¿no? El 80% de las conexiones de banda ancha, más del 80% son con fibra, ¿no? Y eso es un éxito como país, ¿no? Como decías, los que despliegan son los operadores y los que tienen que competir en este mercado pues muy competitivo, ¿no? Y eso es duro. Pero bueno, yo creo que un éxito como país, a pesar de los retos de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Luego el segundo, ¿no? Si ya nos vamos a los retos que plantean las plataformas digitales, los operadores de telecos durante mucho tiempo se han quejado de que las plataformas digitales han estado prácticamente no reguladas para nada. Y tenían razón frente a ellos, que tenían una carga regulatoria elevada, no solo de mercado, sino de servicio universal, derechos de los usuarios, infinidad de fiscalidad. Y en esas quejas tienen razón, pero es cierto que eso está cambiando, ¿no? Que la marea está cambiando, ¿no? Y la iniciativa regulatoria ahora más relevantes de la Comisión Europea son la DMA y la DSA, que las has apuntado antes, y justamente van de eso, de regular a las plataformas digitales. Y ahí nos vamos a encontrar otra vez con los problemas de asimetría de la información, de implementar esa regulación tan técnica. La DMA está empezando, pero los retos se van a empezar a ver ahora con la implementación práctica de esas obligaciones. Y luego ya como nexo de unión entre los dos mundos de los operadores de teleco y las grandes plataformas digitales, pues está el fair share, que es un debate en los últimos meses. Ha habido infinidad de papers en los dos lados, ¿no? Era como una competición a ver quién conseguía el mayor número de papers y posiciones a favor de uno y otro. Y bueno, va a ser un debate muy interesante. Vamos a ver qué hace la Comisión Europea al respecto. Y nada más. Muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría comentar sobre dos temas, creo que han salido mucho, que es la concentración y el fair share, que creo que son muy relevantes. Respecto a la concentración, el participante en la CNMC parece que oponía competencia a monopolio, pero yo creo que aquí nadie, yo desde luego no he abogado por un monopolio. Entonces, simplemente aclarar que nadie habla de volver a los tiempos de los monopolios, hablamos de una concentración. Yo creo que hay mucha competencia en el mundo y nuestras operadoras europeas, si tuviéramos 1, 2, 3, tendrían bien de trabajo compitiendo con sus homólogas chinas y norteamericanas y no tendrían ninguna falta de competencia, ¿no? Incluso aunque solo tuviéramos una, como hemos dicho Airbus, que solo hay un fabricante europeo de aviones comerciales y tiene bien de competencia con Boeing. La cuestión es si los europeos nos dedicamos a competir entre nosotros hasta que arruinamos nuestras empresas que son compradas por entidades extranjeras, o nos dedicamos a competir juntos contra otras empresas de otras regiones del mundo y por tanto tenemos mucha competencia pero más defendible. Yo eso es lo que estoy planteando. Que los europeos compitamos juntos con otras regiones del mundo y no que nos dediquemos a competir entre nosotros hasta el punto, como digo, de reducir el valor en bolsa tanto de nuestras empresas que facilitan que sean adquiridas por entidades extranjeras. Por lo tanto, sigo siendo un gran partidario de la concentración y que en Europa deberíamos tener 1, 2, 3 operadoras paneuropeas. Hay que romper esas barreras proteccionistas nacionales y que de verdad puedan operar en toda Europa de una forma más o menos homogénea, sin que tengamos múltiples barreras proteccionistas introducidas por cada Estado miembro de múltiples maneras. Respecto al fair share, yo considero que sin ninguna duda
no es razonable que los OTT no paguen nada por el uso de la red. No tiene ninguna lógica. O sea, no pasa en ningún sector. En radio y televisión, los emisores de la información pagan el 100% de la infraestructura. El destinatario no paga nada. Tú recibes la televisión y la radio gratis. Paga el emisor solo. Entonces yo creo que en este mercado no tiene ningún sentido que solo pague el receptor. Solo pague el abonado final. Tendrán que pagar los dos, en mi opinión, y habrá que buscar un fair share del pago del uso de la red entre el emisor, que son las grandes plataformas, y el receptor. ¿Que se propagará al cliente? Sin ninguna duda. Pero es que eso es muy interesante, porque desde el punto de vista lógica económica es muy distinto. A mí ahora me rebajan la fibra 10 euros porque el OTT tiene que pagarla y el OTT me va a subir la tarifa. Ah, muy bien, pero entonces cada sector tendrá su tarifa más relacionada a la actividad que desarrolla y los márgenes de beneficios y otros factores cambiarán, sin ninguna duda. Efectivamente, los costes son los costes y alguien los tendrá que pagar. Pero es que yo creo que es mucho más razonable ese reparto de costes y de tarifas. La operadora tendrá que pagar su red y la tendrán que pagar entre los abonados particulares y los OTTs, que no son todos norteamericanos, por cierto, que los hay de otras regiones del mundo muy importantes también. Es decir, hay empresas de otras regiones. Simplemente por comentar que no son solo norteamericanos, los OTTs son los OTTs, están muy concentrados también, por cierto. Otro sector concentradísimo que parece que a nadie le preocupa. O sea, tenemos 400 operadoras y buscadores hay poquísimos. Resulta que eso nadie estamos preocupadísimos por qué pocos buscadores hay. Bueno, que a mí me parece súper paradójico esa percepción. ¿Vale? Entonces, resumiendo, a mí no me parece absolutamente razonable que los grandes generadores de contenido paguen cero, no tiene ninguna lógica. Ninguna económica. Tendrán que pagar una parte del servicio. ¿Cuánto? ¿La mitad? ¿Que la otra mitad la paguen los clientes? No lo sé exactamente, igual tiene un descuento por volumen, pero tendrán que pagar una parte sustancial del servicio. ¿Se producirá una transferencia de costes? Totalmente de acuerdo, y las tarifas tendrán que reequilibrarse. Claro, se tendrán que reequilibrar. Entonces cada uno pagará por lo que pague. Probablemente las tarifas de fibra y de internet bajen por ese efecto de la competencia, porque hemos generado nuevos ingresos para los operadores, y las de los OTT suban, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que es mucho más razonable y mucho más cercano a la realidad del mercado. Yo creo que tenemos que ir en esa dirección. Creo que sería desafortunado tenerlo que hacer interviniendo. Creo que un fondo no tiene ninguna lógica, lo han comentado varias personas. Creo que una tarifa sería muy difícil. Un arbitraje sería probablemente lo más razonable, supuesto que se quiera intervenir. Pero lo mejor sería que la propia concentración del mercado permitiera que las pocas grandes operadoras europeas negociaran de tú a tú con estas otras grandes empresas y entre ellas fijaran un precio y no tuviera que intervenir el mercado. Para mí sería lo más deseable que alcanzáramos ese resultado sin necesidad de una intervención directa. Si hay que hacer una intervención directa, yo sin duda sería más partidario de una normativa que de alguna manera fije un arbitraje en un caso de no acuerdo, una medida de ese tipo. Y desde luego una tasa, yo creo que sería para mí el caso peor, porque eso sí que no abarataría ningún servicio para el cliente, solo lo encarecería e iría al gestor de la tasa, que habría que ver quién lo hace y para qué lo hace. Entonces, para mí, ese sería el caso menos afortunado. José Manuel. Bueno, pues en este caso me toca a mí intervenir al final. Yo creo que estamos en un mundo donde es inimaginable, ¿no? En un mundo como en el que vivimos, al menos en esta parte del mundo, no tener internet, ¿no? Si nos levantáramos y de pronto nos diéramos cuenta de que no tendríamos, habría una revuelta, ¿no? Pero claro, en ese mundo hace años también se convirtió en impensable levantarse y no tener un sistema de protección de la seguridad social, ¿no? Entonces también esto que no existió hacía 100 años, pues era impensable que no existiera. Y poco antes también nos levantamos un día y dimos por hecho que todos teníamos derecho a recibir y a tener un sistema de abastecimiento doméstico de agua, ¿no? Al final se nos olvida la pregunta de que tener un servicio de abastecimiento doméstico de agua hay que pagarlo, tener un sistema de seguridad social hay que pagarlo y tener acceso o tener neutralidad de red, pues hay que pagarlo también. Y esta es la parte más incómoda que normalmente los economistas solemos poner encima de la mesa, aunque no todos, ¿no? Aunque no todos los economistas, porque también los hay que piensan que esto viene del cielo. Sea cual sea la situación a la que lleguemos, será una regulación imperfecta como la hay en todos los mercados que tienen problemas, y yo
sería partidario de resolver el asunto del fair share con un sistema parecido al que hay en otros mercados donde hay fallos derivados de las economías de escala, fundamentalmente de quienes operan la red y de quien además no es solo un monopolio de operador de red, sino un oligopolio que lo hace aún más complicado, y eso yo lo resolvería mediante un sistema, por una parte, de pago por el uso de la red por parte de los generadores de contenido, y si al final llegamos al acuerdo de la sociedad de que todos tenemos un derecho que además brindaremos de acceso a Internet, pues entonces a lo mejor también el Estado tendrá que aportar parte del coste de la garantía de ese acceso. ¿En qué medida? Fiscalmente, pues no estoy yo muy convencido de eso. Primero porque tenemos un acuerdo por parte en el seno del G20 de ir camino de un tipo estándar del 18% del impuesto sobre sociedades. Esta es la hoja de ruta, ya veremos lo que se tarda. Y segundo, porque la movilidad de las ubicaciones de los domicilios fiscales de las grandes compañías de generadoras de contenido es evidente, y por tanto vamos a estar estableciendo sobre el papel tipos impositivos que me pueden parecer, pero que son luego en la práctica incapaces de recaudar lo que le gustaría, ¿no? Así que esa sería mi reflexión. Muy bien. Como ven, el tema es inabarcable. Podríamos estar aquí debatiendo horas y horas sobre este tema. Por otra parte, es muy interesante porque tiene muchas facetas. Yo agradecer de nuevo la presencia de todos los ponentes. Espero que les haya resultado interesante el debate, y le voy a dar la palabra a nuestro decano para que haga la clausura. Bueno, de una forma muy, muy breve, la verdad que una mesa con un jurista, con ingeniero y con economista, pues yo creo que es una mesa no enriquecedora, sino lo siguiente. Han visto sus reflexiones donde han respondido a muchas de las cuestiones, pero probablemente hayan dejado otras muchos interrogantes. Interrogantes que yo creo que los grandes beneficiarios de esos interrogantes sois todos vosotros, los estudiantes de esta facultad, los que habéis podido acudir a este intenso y magnífico debate, y yo también mi agradecimiento a Carlos y a todos los ponentes por esta magnífica mesa. Muchas gracias. Se clausura la sesión.